Hola Masters y amantes de la historia, les doy la bienvenida a la segunda parte de la historia del mayor héroe de la mitología irlandesa, Fionn McCauley. En el video anterior conocimos cuáles fueron los orígenes de este guerrero, las hazañas de su infancia y cómo fue que entró a la Fianna y se convirtió en el líder de esta organización militar. Y es a partir de aquí, de Fionn como capitán de la Fianna, que arrancaremos esta segunda parte. Así que no se diga más y comencemos. Primero que nada, a pesar de que ya en la parte anterior lo mencioné de manera superficial, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que era la Fianna. En sus orígenes, Fianna era un sustantivo que denotaba a una banda ambulante de guerreros profesionales, denominados Finnir, y sujetos únicamente a la autoridad de sus propios líderes. Estas bandas militares se mantenían alejadas de la sociedad común y eran totalmente independientes de esta, rigiéndose por sus propias leyes. Sin embargo, eran reconocidos por la tradición y ley irlandesas como los encargados de alguna función legítima y esencial, que en la mayoría de los casos era la protección de Irlanda. No obstante, aunque estas bandas ya existían desde antes de los tiempos de Cúl, ninguna Fianna adquirió tanta importancia como aquella creada por el rey Consett Hadachach y que Fionn lideró. Por ello, la palabra pasó a ser exclusivamente el nombre propio de esta banda en particular, siendo las Fionnigehat las aventuras de los caballeros de la Fianna, un posible antecedente de lo que en un futuro sería la mesa redonda de las leyendas artúricas. Ahora bien, según el coloquio de los ancianos, la Fianna de Erin llegó a tener 17 líderes en total durante los años en los que estuvo vigente, y de esos 17 líderes, el mejor de todos, en todos los aspectos, fue Fionn McCauley. De hecho, con la llegada de Fionn como capitán de la Fianna, Erin alcanzó su máxima gloria, y cuando Fionn ya no ocupó más ese puesto, esa gloria terminó. Entonces, ahora sí, adentrémonos de lleno en la historia de este héroe irlandés. Como vimos al final de la primera parte, Fionn se volvió el líder absoluto de la Fianna siendo aún menor de edad, pero ya poseía unas habilidades que superaban a los guerreros más grandes. Sin embargo, todas sus cualidades alcanzaron el punto más alto cuando Fionn llegó a la edad adulta, reuniendo todas las habilidades necesarias para conseguir fama y gloria. Por ejemplo, era el corredor más rápido del mundo, su lanza jamás fallaba un golpe, podía nadar en cualquier cuerpo de agua y al chupar su pulgar, su mente se llenaba con todo el conocimiento existente, por lo cual era capaz de resolver todos los problemas que se le presentaran y de convertirse en el mejor estratega. Por todo lo anterior, Fionn es considerado todo un guerrero, pero no se limita únicamente a este papel, pues también se le considera un cazador, un vidente y un poeta. Las leyendas describen a Fionn como un hombre de gran valentía, gentileza y una generosidad que nunca antes se había visto, repartiendo equitativamente todas las recompensas entre todos los guerreros de la Fianna sin excepción. No solo eso, sino que era de temperamento calmado, actitud bondadosa y juicio sabio, pero no por eso dejaba de ser un líder severo cuando era necesario serlo, y cuando entraba en batalla era el más feroz de todos los hombres. También entre los diversos relatos de Fionn se puede encontrar que jamás le negaba la ayuda a quien quiera que la necesitase y era capaz de perdonar sin rencor toda clase de agravios, salvo el de la deslealtad o la traición, algo que Fionn consideraba como el mayor de los crímenes. No así, y como ya lo mencioné, Fionn la mayor parte del tiempo era un hombre sereno y bondadoso, siendo considerado por sus compañeros de la Fianna como el más virtuoso de todos los hombres existentes en el mundo, y que cualquier cosa que se dijera de Fionn, este era 3 veces mejor que eso. Asimismo, Fionn contaba con una sensibilidad bastante desarrollada gracias a su ya mencionada condición como poeta. Según se le contaría a San Patricio muchos años después, las cosas que más le gustaban a Fionn eran el estruendo de la batalla, la alegría del banquete y el ladrido de sus perros a través de la cañada, el canto del mirlo, el viento del amanecer y el canto mágico de sus 3 juglares. Y de hecho, las 3 posesiones más valiosas para este líder de la Fianna no eran riquezas materiales, sino 2 de sus perros, Bran y Thiolan, que más adelante hablaremos de ellos, y su arpista enano, Nuderal, quien al haber pertenecido a los Tuatha de Danann, tocaba las más hermosas melodías dignas de los dioses, por lo que Fionn no descansó hasta convencerlo de que se quedara con él y que fuese el músico oficial de la Fianna. Regresando a las habilidades de Fionn, además de las que ya mencioné, también poseía otras cualidades sobrenaturales. Una de las más representativas era el don de curar toda clase de heridas y enfermedades si daba de beber agua directamente de sus manos al afectado. Otra de sus grandes habilidades era su fuerza sobrehumana, con la cual, ya fuese con sus manos desnudas o utilizando algún arma, era capaz de transformar la geografía misma, creando montañas, ríos, llanuras y demás, como ocurre con la famosa calzada del gigante, un área en las costas de Irlanda
Irlanda del Norte, que está repleta de columnas de basalto y que los lugareños atribuyen a Fionn, en esa historia tomando el papel de un gigante y enfrentándose a otro gigante llamado Verdonner. Por esto mismo se cree que Fionn McCulley podría tratarse de la reinterpretación de una oscura y antigua deidad irlandesa, o que en sus primeras leyendas era en realidad una deidad encarnada. De hecho, se le ha intentado relacionar con figuras similares del folclore bretón, como el galés Gawain of North, guardián de los Aed y rey inmortal de los elfos y las hadas, aunque estos son meras especulaciones. Lo cierto es que en los mitos irlandeses que han llegado hasta nosotros, Fionn ocupa el papel de guardián de Erin, protegiendo la isla junto con sus demás compañeros de la Fianna de toda clase de monstruos y seres sobrenaturales que asolaban la isla, además de enfrentarse a enemigos humanos, tanto internos como los invasores extranjeros, especialmente los Loglanaks u hombres de la Tierra de los Lagos, un nombre que los irlandeses dieron a los vikingos daneses, a pesar de que las invasiones vikingas a Irlanda no ocurrieron sino hasta finales del siglo VIII, así que a menos a que pudiese viajar en el tiempo, es casi imposible que Fionn haya combatido contra vikingos si tomamos en cuenta que el héroe irlandés, según las fuentes, vivió en el siglo III. Igual podría hacer alusión realmente a las invasiones anglosajonas de Gran Bretaña, vecina de Irlanda, aunque eso también supone un problema porque dichas invasiones ocurren hasta el siglo IV y en otras fuentes irlandesas no hay indicios de que los Goidels fueran afectados por tales incursiones en sus tierras. Pero bueno, eso no importa, el chiste es que Fionn era todo un pro. Bueno, ya hablamos un poquito de nuestro héroe, pero ahora, ¿cuáles fueron sus hazañas y aventuras en esta etapa como líder de la Fianna? Pues primero recordemos que Fionn se convirtió en el capitán de los Finnid tras vencer a Eileen McMyrna, siendo el chico todavía menor de edad, de unos 10 o 12 años. Del resto de su juventud, pues nada se sabe, solo que una vez que la Fianna volvió a unificarse, comenzaron a cobrar tributos a todos los reyes y grandes jefes de Irlanda a cambio de la mencionada protección y otros servicios menores. Pero las verdaderas aventuras de Fionn en esta etapa de su vida comienzan cuando el guerrero ya ha alcanzado la mayoría de edad. Ahora bien, mientras sus aventuras de la infancia, pese a que hay varias versiones, suelen seguir una muy bien establecida línea cronológica, es decir, son lineales y consistentes, con sus aventuras de adulto ocurre todo lo contrario, pues se multiplican y no solo tienen distintas versiones, sino que son muy variadas y hasta contradictorias. Ya les había dicho en la primera parte que el ciclo feniano u oceánico conforma aproximadamente el 60% de toda la mitología y folclore irlandeses, pues se crearon muchas historias sobre Fionn McCulley y su Fianna, sobre todo en el entorno rural, y hablar de todas ellas en un video es prácticamente imposible sin que este dure más de 3 horas mínimo. Y de hecho, chicos, se los juro, cuando hice la investigación correspondiente para la historia de este personaje, llené todo un cuaderno de 100 hojas con puras anotaciones breves de las leyendas de Fionn que me encontré. Por ello, pues aquí no voy a mencionarlas todas y pensé mejor en un futuro hacer varios videos, cada uno con una o dos historias del ciclo feniano. Lo que sí haré en este video será revisar algunas de las leyendas más representativas de Fionn, las que suelen aparecer constantemente dada su importancia o que tienen realmente alguna repercusión fuerte en la historia del personaje. También voy a tratar de ordenarlas cronológicamente, aunque les repito, estas historias no tienen una cronología en sí y dependiendo de la fuente, el orden de estas aventuras va a cambiar o van a ocurrir muchas contradicciones, tanto entre las historias que aquí voy a contar como con otras leyendas del mismo ciclo. Pero bueno, empecemos. Uno de los primeros hechos de Fionn adulto fue la adquisición de la fortaleza de Almu. Como recordarán, Nuada, el bisabuelo de Fionn, había construido una fortaleza a la que blanqueó con cal y a la cual llamó Almu o Ellen, en una colina que llevaba el mismo nombre, situada en la provincia de Leinster. Al morir Nuada, su hijo Teig heredó dicha fortaleza. También se acordarán que Teig era el padre de Muisna, la mamá de Fionn, a quien Ciúl secuestró y que por esta razón Teig hizo que persiguieran al guerrero e incluso provocó su muerte al lanzar un hechizo sobre él, siendo asesinado así por Gol MacMorna. Por tal razón Fionn, quien ya conocía la historia y que ahora poseía todo lo necesario para entablar una guerra, se dirige a Almu y allí, acompañado por los guerreros de la Fianna, exige a su abuelo Teig una indemnización por la muerte de su padre, o de lo contrario iniciaría un ataque contra él. El viejo Teig sabe que no es rival para su nieto, así que pues aceptó pagar dicha indemnización, cediendo a Fionn como reparación del daño la hermosa y valiosa fortaleza de Almu. Así Fionn se vuelve el dueño de esta fortificación, la cual pasaría a ser el cuartel general de la Fianna y el punto de partida de muchas de sus aventuras. Por ello, la Fianna quedó ligada a la provincia de Leinster.
tras asentarse en Elmu, comienzan a diversificarse las aventuras tanto de Fionn como del resto de caballeros de la Fianna, pues muchos de estos guerreros tienen sus propias hazañas y peripecias independientes. La siguiente aventura importante de Fionn es cuando se vuelve el dueño de sus dos abuesos más emblemáticos, Bran y Siolan. Esta historia nos cuenta que Myrna, que les vuelvo a recordar que era la madre de Fionn, tenía una hermana llamada Tuiren. Tuiren a su vez tenía un esposo de nombre Olan y ambos se amaban profundamente. Sin embargo, otra mujer llamada Uhodil y perteneciente a los Totas de Danann estaba enamorada de Olen y por despecho, para quedarse con el hombre, usó su magia y convirtió a Tuiren en una perra, literalmente. La pobre mujer, al no poderse comunicar con su marido para contarle lo ocurrido, abandona su hogar. Al momento de su transformación, Tuiren ya estaba embarazada de su marido y tiempo después, en su forma canina, da a luz a dos cachorros, tradicionalmente un macho y una hembra. Al poco tiempo, el hechizo se rompe y Tuiren regresa a su forma humana, pero sus hijos se quedaron convertidos en perros. Por la tristeza y el dolor que esto le causa, la mujer decide dar en adopción a sus hijos a alguien que pudiese cuidar mejor de ellos, como los abuesos que eran, y entonces se le ocurrió que esa persona indicada era su sobrino Fionn. No pregunten por qué, es un mito, para nosotros no tiene que tener lógica ni coherencia. La mujer pues se encuentra con el capitán de la Fianna, le entrega los cachorros gemelos y tal como Myrna desaparece para siempre. A partir de entonces, Fionn toma el cuidado de sus primos peludos, a quienes llamó Bran y Siolan, volviéndose unos excelentes perros de caza, además de que tenían el don del entendimiento humano. Sin embargo, estos no fueron los únicos perros de Fionn, el guerrero tuvo también otros tantos, siendo los otros dos más importantes Adonal y Combeg. Fionn amaba mucho a todos sus perros, especialmente a los hijos de Tuiren, y estaba dispuesto a hacer todo por ellos, como podemos ver en una de las tantas historias del guerrero que nos cuenta que un joven llamado Arthur, hijo del rey de los bretones, ¿acaso este era un prototipo del futuro rey Arturo?, se roba los hermosos perros de Fionn y por eso el capitán de la Fianna envía a todo un ejército a Britania para rescatarlos, lo cual consiguió. Otro de los aspectos importantes de la leyenda de Fionn es que este guerrero constantemente está en búsqueda del amor, pues no le iba tan bien con ese asunto. En toda su vida, Fionn tuvo alrededor de 30 esposas, aunque estas regularmente terminaban muertas, o eran secuestradas, o lo abandonaban, o lo traicionaban. De todas las mujeres con las que Fionn contrajo nupcias, la más representativa fue una misteriosa mujer llamada Sif, y esta es su historia. Cierto día en que Fionn y su Fianna regresaban de una cacería, vieron a una cierva excepcionalmente hermosa. Entonces el grupo la persiguió para cazarla, aunque al final solo Fionn con sus dos abuesos Bran y Siolan pudieron seguirle el rastro. Cuando los perros de Fionn logran acorralar a la cierva, se acercan a ella pero no la atacan, sino que comienzan a lamerla cariñosamente. El capitán de la Fianna se queda sorprendido ante el hecho maravilloso y por ende decide perdonarle la vida al animal, retirándose de vuelta a Almu. Curiosamente, aquella cierva sigue a Fionn hasta Almu, lo que extraña aún más al guerrero, pero al llegar a la entrada de la fortaleza, el animal da media vuelta y regresa a los bosques. Ese mismo día, ya durante la noche, mientras Fionn dormía plácidamente en su habitación, se despierta repentinamente y descubre para su sorpresa que hay una mujer increíblemente hermosa parada junto a su cama. La dama tranquilamente se presenta como Sif y revela que ella era la sierva a la que Fionn le había perdonado la vida aquella tarde. Sif entonces cuenta que había sido transformada en animal por un malvado druida oscuro de nombre Ferdoiric, luego de que ella rechazara su propuesta de matrimonio, y ese hechizo solo podía romperse si Sif lograba acercarse a Almu, pero que nunca había podido hacerlo ya que temía a los guerreros cazadores que rodeaban la fortaleza y a los abuesos de estos. Por tal razón Sif buscó el momento oportuno para aparecerse ante Fionn y sus dos perros, con la esperanza de que los canes del capitán, gracias a su entendimiento humano, comprendieran la situación de la mujer e impidieran que fuera dañada. Logrado ese primer objetivo, Sif pudo entonces seguir a Fionn hasta la fortaleza, como ya les había contado, y acercarse lo suficiente a Almu como para revertir el hechizo y recuperar su forma humana. Tras contar su historia y conmover el corazón de Fionn, Sif pide la protección del capitán de la Fianna y este gustoso acepta, e incluso Fionn no pierde el tiempo y desposa a Sif esa misma noche. Así, Fionn y Sif se vuelven esposos. Hay que decir que la pareja estaba muy enamorada y fue muy feliz durante el tiempo en que estuvieron juntos, sin separarse nunca el uno del otro. Sin embargo, Fionn, atendiendo un llamado como capitán de la Fianna, tuvo que salir a Dublin para combatir a los invasores daneses que habían llegado a las costas irlandesas. Esta misión de expulsión a los vikingos era bastante peligrosa como para llevarse a Sif, así que la esposa de Fionn tuvo que quedarse en Elmo. Al poco tiempo de la ausencia de Fionn, un terrible enemigo se acercaba a la fortaleza de la Fianna. Se trataba del terrible druida Ferdoiric, aquel que había transformado a Sif en cierva. Aprovechando la salida de Fionn, el druida, usando su magia, adoptó la
apariencia y la voz del capitán de la Fianna, y con esta, desde afuera de la fortaleza, llamó a Sif. La emocionada mujer, sin sospechar nada, sale rápidamente para recibir a su supuesto marido, pero entonces al cruzar la entrada de Almu, el malvado sacerdote vuelve a convertirla en sierva sin que nadie más de la gente que se había quedado en Almu se diera cuenta. Entonces la desdichada Sif trata de regresar a la fortaleza, pero como Fionn se había llevado consigo a Bran Skjold, ninguno de los otros abuesos presentes en Almu la reconocieron y entonces pues la persiguen ferozmente. Sif intenta volver un par de veces más, pero el resultado es el mismo, hasta que algunos perros persiguieron tan lejos a Sif que la mujer siervo ya no regresó más. Mientras tanto, Fionn regresó victorioso de su misión al octavo día de dejar Almu. Fionn esperaba ser recibido por su esposa, pero pues obviamente esta nunca apareció, así que la busca por toda la fortaleza, hasta que un guerrero, por cuestiones narrativas del mito, sí sabía lo que había pasado y se lo cuenta al capitán. Luego de pasar la noche encerrado en sus aposentos ante el dolor que le había causado la noticia, Fionn inicia la búsqueda de Sif a la mañana siguiente, recorriendo diariamente las tierras de Irlanda, visitando cada rincón de la isla, intentando encontrar a su amada. Aquella búsqueda duró 7 largos años sin tener ni una sola pista de su esposa, y aunque jamás descuidó sus deberes como el capitán general de la Fianna, Fionn terminó resignándose y puso fin a su búsqueda. Después de esa amarga experiencia vuelve a pasar un tiempo, y así cierto día en que Fionn se encontraba de cacería, sus dos perros favoritos, ya saben, Bran y Skjold, detectaron algo y salieron corriendo hacia los bosques. Fionn los siguió y entonces descubrió que una jauría de perros salvajes rodeaban a un niño de alrededor de 8 años que estaba desnudo y tenía el pelo muy largo. Extrañamente, Bran y Skjold defienden a aquel infante atacando a las fieras que lo acechaban y ahuyentándolas, y luego los perros de Fionn lamen con mucho cariño al pequeño. El líder de la Fianna sabe que no puede dejar al muchachito allí abandonado y se lo lleva a Almu. Luego de unos días, el jovencito finalmente comienza a hablar, pues antes no había demostrado poder hacerlo, y cuando hubo dominado completamente el habla, cuenta su historia ante toda la Fianna. Resulta que él había sido criado desde que tenía uso de razón por una bella sierva quien lo cuidaba y alimentaba con mucho cariño, estando ambos en un lugar mágico de difícil acceso para los mortales que era parte de un bosque. Sin embargo, un día llegó un extraño hombre que comenzó a hablarle a la sierva, primero con cariño y luego con gran furia, atemorizando al pobre animal. Aquel sujeto los visitaba con frecuencia hasta que un día el tipo tocó a la sierva con una varita y esta, entre lamentos, siguió al hombre, quien se dirigió hacia la espesura de los bosques. El niño trató de perseguirlos, pero de pronto sintió como su cuerpo se paralizaba por completo hasta que finalmente perdió la conciencia. Al despertar ya se encontraba en otro lugar cerca de donde Fionn lo había hallado ese día. Con aquella historia, Fionn inmediatamente supo que ese niño era su hijo y lo llamó Oisin Diagonal Ossian, que significa cervatillo. De Sif y del druida Ferdoiric jamás se volvió a saber algo. Así, y si preguntan por qué Fionn no chupó su pulgar para así descubrir pistas, pues no sé, cosas del guión supongo. Por otro lado, entre el resto de esposas que tuvo Fionn a lo largo de su vida está Tasha, la de los blancos brazos, hija del rey de las hadas, a quien conoció cuando la Fianna fue a Tir na Nog para rescatar a Diarmuid Gwaithne. También se encuentran entre sus mujeres Bonamar, hija de un pastor, Cred, una poetisa, la joven Graine, spoiler, y una última y que tendrá bastante relevancia más adelante, una dama del clan Morna llamada Virak Breck, pero a ninguna de estas damas amó tanto como a Sif. Luego de lo ocurrido con Sif, las historias de Fionn y los demás guerreros de la Fianna, como ya se los había mencionado, se multiplican y diversifican, siendo bastante variadas. Repito, es imposible hablar de todas ellas en un solo video porque ni siquiera se saben cuántas son, dado a que muchas nacieron en el folclore popular y no se plasmaron por escrito, pero aquí les mencionaré muy escuetamente algunas cuantas a las cuales aún no he hecho mención. Entre las historias del líder de la Fianna se encuentran aquellas que cuentan sus enfrentamientos con enemigos extranjeros, como los daneses Kolga y su hijo Midak, o de sus combates contra brujas y criaturas sobrenaturales, como la historia de su pelea contra la malvada bruja Clos Hastig, la leyenda de las 3 malvadas brujas y la cueva encantada, o su lucha contra Barta, el Fomoriano. También existen historias de Fionn acudiendo a la defensa de la gente que se lo solicitaba, como la historia de la hermosa gigante Vivion. Otras leyendas recurrentes en la biografía de Fionn son sus constantes luchas contra los 3 hermanos Forjados, guerreros de origen semidivino procedentes de Connacht y que aparecen como enemigos regulares de la Fianna.
También están las aventuras ocurridas por el amor y el desamor, como la leyenda de la locura de Fionn, producida por una hechicera a quien había rechazado amorosamente, la historia de su rechazo por una extraña divinidad curiosamente llamada Skadahak, que no se sabe si es la misma diosa del ciclo de Ulster, o la historia de cómo el líder de la Fianna terminó por el resto de sus días con el cabello blanco debido al hechizo de una joven que quería quedarse al capitán para ella sola. Igual hay aventuras en donde resaltan los elementos sobrenaturales, como la recurrente leyenda de los misteriosos hermanos Dove, Don y Glassan y su curioso perro de colores, o la aventura vivida en la isla de Tir na Nog para rescatar a Diarmuid, quien por cierto, como anotación, era uno de los mejores amigos de Fionn hasta que ocurrió el asunto de Granny. Asimismo existen historias de enseñanza como aquella en que Fionn recita las máximas de la Fianna a su irreverente nieto Gina Magluca, e incluso nuestro héroe cuenta con historias en las que peleó al lado de los dioses y se enfrentó a ellos, como la historia de la guerra de sucesión de los Tuatha de Danann, en la que Fionn ayudó al dios Midir, por petición de este, a combatir a las huestes de otro dios llamado Boduvder. Su ataque solicitado por los marineros a la diosa marina Muirarthaq, a la cual dio muerte, o su saqueo a la fortaleza de Conaran, un señor también perteneciente a la raza de las divinidades. Como pueden ver, las historias de Fionn son muy variadas y eso que solo les hablé de una mínima parte de ellas. Sin embargo, hay una historia muy importante que aparece en todas las fuentes que hablan sobre la vida de Fionn McCauley, y aunque también cuenta con diversas versiones, prácticamente sigue la misma línea de acontecimientos en todas ellas. Dicha historia es la de la emblemática Batalla de Bantry. La batalla de Bantry, cuyo nombre gaélico es Cathod Finthraga, es quizá la batalla más importante de la Fianna. Tal combate tiene como escenario la playa llamada Fintraig o la Playa Blanca en las costas de Munster, y que al inglés pasó con el nombre de Bantry. La leyenda cuenta que la Fianna, en tiempos de la capitanía de Fionn, había alcanzado el punto máximo de gloria y poder, y que además de tener bajo su control y protección a toda Irlanda, Fionn ya había empezado a hacer incursiones y conquistas en la Europa continental. Estos ataques preocuparon al gran rey del mundo, Deirdre, y por ello, reuniendo a sus reyes vasallos, decidió emprender un ataque contra Irlanda para conquistarla y exterminar a la Fianna. Cuando Fionn se enteró por medio de mensajeros del peligro que se aproximaba, reunió a los 7 batallones de la Fianna para repeler todos juntos a la amenaza. Sin embargo, se retrasaron un poco porque se detuvieron a ayudar a Gale, hijo de la diosa Nymine, a conseguir a la mujer que deseaba como esposa. Mientras tanto, Deirdre y el resto de sus hombres desembarcan en las playas de Bantry y arrasaron con las poblaciones cercanas. Las fuerzas enemigas fueron contenidas por 3 mujeres procedentes de Tir na Nog, quienes crearon un ejército druida hecho con hierba, los cuales se enfrentaron a los enemigos hasta el arribo de Fionn y sus tropas. Cuando la Fianna finalmente llegó a Bantry, Fionn logró establecer un acuerdo con Deirdre, en el cual cada día solo se enfrentarían en combate individual un guerrero de cada bando. Empero, como por varios días seguidos los hombres del rey del mundo sucumbían ante los de la Fianna, Deirdre decide atacar con todas sus huestes en conjunto de una vez por todas, iniciando así la gran batalla, la cual fue bastante sangrienta y en la que incluso pelearon los Tuatha de Danann. En esta batalla, Fionn se enfrentó a Deirdre y aunque el combate en un inicio estuvo bastante parejo, el líder de la Fianna logra someter al gran rey del mundo cortándole primero el pie izquierdo y luego la cabeza. Tras esta acción, la corona del rey del mundo rodó por el suelo y fue tomada por Ogarmag, la hija del rey de Grecia, una mujer guerrera de la que se decía era la mejor que jamás hubiese existido. Lo siento, Skadahak. Los hombres del ejército de Deirdre no pusieron resistencia a esta nueva toma del poder, pues además de que el hijo del propio Dare ya había muerto momentos antes a manos de un guerrero de la Fianna, existía una profecía que decía que el mundo sería propiedad de una mujer. Así, Ogarmag se enfrenta a Fionn en un combate feroz, aunque al final Fionn nuevamente gana partiendo la cabeza de la mujer junto con la corona que llevaba puesta, de manera que ya nadie más podía tomar esa presea. No obstante, el líder de la Fianna estaba ya muy herido y cansado, por lo cual no pudo participar más en la batalla. Al final, ambos ejércitos terminan prácticamente devastados. Sin embargo, aún quedaba un hombre en pie del bando de Deirdre. Este hombre tenía planeado escapar de vuelta al continente para informar de lo ocurrido y regresar con nuevas tropas, algo que sería fatal para la Fianna, quienes ya no tenían fuerzas ni para ponerse de pie, por lo cual tampoco podían detener a ese hombre. Empero Gale, el hombre que mencioné hace un rato a quien la Fianna había ayudado y por el cual se retrasaron para llegar a Bantry, se sacrifica usando su último aliento para atrapar al enemigo antes de que subiera a su barco y juntos se hundieron en el mar.
Así, después de un año y un día, aunque las fechas pueden variar según la versión que uno siga, finaliza la batalla de Ventry, tras la cual, a pesar de las pérdidas, consolida a la Fianna como la principal defensa de Irlanda, protegiéndola de todo tipo de ataques tanto en el interior como los llegados de fuera hasta el final de los días de este cuerpo militar. Luego de la batalla de Ventry pueden ubicarse algunas historias más de Fionn y su Fianna, como el viaje de Oisin a Tir na Nog, en donde se quedó a vivir por mucho tiempo y por lo cual desaparece de historias posteriores, o la persecución de Diarmuid y Graine, en la cual Fionn ya es un anciano y sus actitudes ya no son tan buenas como en su juventud. De esta última historia ya hice un video resumiéndola, así que si quieren conocer de qué trata, pues por aquí les estaré dejando el enlace. Sin embargo, fuera de estas aventuras, nuevamente tenemos el problema de la cronología, pues no se pueden establecer con claridad qué leyendas del grueso del ciclo oceánico ocurren antes o después de Ventry. El hilo de la historia solamente se recupera hasta la parte final del ciclo feniano y por ello es lo consiguiente que les relataré, sobre cómo fueron los últimos días y la disolución de la Fianna. Todo comenzó cierta tarde en que la Fianna celebraba un banquete. De pronto, un extraño hombre de nombre Cronanac, proveniente de la Tierra de las Hadas, apareció frente a Fionn y los demás guerreros y profetizó que pronto en la Fianna se matarían entre camaradas. Esta historia tiene su propio desarrollo y desenlace y por eso nos la vamos a saltar un poquito de momento. Luego de esa profecía, pasado un tiempo, en otra ocasión en que la Fianna volvía a celebrar otra reunión, un guerrero del clan Morna, por efectos del alcohol, le recuerda en un tono burlón a Fionn, quien aquí ya es un anciano de avanzada edad, como su padre había sido asesinado por Golmak Morna. Ese pequeño comentario hizo enfadar al líder de la Fianna y no tardaron en reavivarse las viejas rencillas entre los clanes Morna y Vaisne, lo cual resultó en una nueva fragmentación de la Fianna y ataques constantes entre las dos familias. La cosa se puso peor cuando los Morna pidieron ayuda a Birrak Bregg la Pecosa, una nueva esposa de Fionn a quien él amaba mucho, casi tanto como a Sif, y ella le correspondía el sentimiento. La razón por la que los Morna se acercaron a ella fue porque Birrak había sido criada por esta familia, pero como ella se negó rotundamente a traicionar o a abandonar a su marido, sus parientes la matan atravesándola con una lanza. La muerte de Birrak Bregg tuvo como consecuencia una nueva guerra entre los Vaisne y los Morna, en la cual Golmak Morna terminó muriendo de inanición luego de quedarse escondido en una cueva para no ser atrapado por Fionn, quien vigilaba, junto con sus hombres, la entrada de la caverna. Tras la muerte de su líder, los sobrevivientes del clan Morna terminan dispersándose y la Fianna queda compuesta únicamente por los Vaisne. Esta nueva división de la Fianna fue fatal y decisiva para sellar el destino de la misma, especialmente para los miembros del clan Vaisne. Pero antes de hablar de eso, hay otro episodio corto relacionado con nuestro héroe irlandés que vale la pena mencionar. Resulta que en cierta ocasión Fionn, acompañado por sus perros, perseguía a un hermoso ciervo como era su costumbre, aunque ese animal resultó ser más escurridizo que otros que había cazado en el pasado. Para intentar atraparlo, el héroe, usando sus habilidades, logró ponerse delante del ciervo con la intención de que cuando el animal pasara por debajo de él, cerraría sus piernas con fuerza y así lo atraparía. Sin embargo, cuando el ciervo pasó por debajo de Fionn, el guerrero juntó con gran fuerza y velocidad las rodillas, pero no atrapó a quien tenía pensado atrapar, sino a Bran, que perseguía al ciervo por detrás. Fionn accidentalmente había roto el cuello de uno de sus perros favoritos, que a la vez era uno de sus primos. Según cuentan las leyendas, Fionn únicamente lloró 2 veces en su vida, y la muerte de Bran fue una de estas 2 veces. Finalmente, luego de asimilar lo que había hecho, el líder de la Fianna da sepultura a Bran en algún sitio del condado de Lud, y regresa entristecido, aún acompañado por Seolan, a Almu. Pasaron muchísimos años. A pesar de estar fragmentada, la Fianna, que como les dije ya estaba compuesta únicamente por los Vaisne y algunos de sus aliados, seguía teniendo gran poder en Irlanda. No obstante, ya no era la misma valerosa organización de guerreros que ayudaban sin pensarlo a quien así lo solicitara. Se había vuelto, salvo con algunas excepciones, un cuerpo militar tirano y autoritario que cobraba altos impuestos por cualquier cosa o actividad que se llevara a cabo en la verde isla. Para ese entonces, el gran rey Cormac MacCart ya había muerto y había sido sucedido en el trono por su hijo, Cairbre. Este monarca era menos tolerante y bondadoso que su padre, y estaba cansado de las actitudes tomadas por la Fianna. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando le cobraron un excesivo impuesto para que se llevara a cabo la boda de su hija.
Kirby declaró entonces que no pagaría más impuestos a la Fianna y que antes prefería morir en batalla para librarse de la organización que ya se había vuelto peligrosa para el poder real. Por ello convocó a los demás reyes y grandes jefes locales que compartían su sentir, con la intención de formar un ejército y combatir a la Fianna, y muchos respondieron a su llamado, especialmente los guerreros del clan Morna. De esta manera estalla la batalla de Gavra, que enfrentó a las fuerzas de Kirby con los guerreros de Fionn. Esta guerra, que según las leyendas fue la más sangrienta en la historia de Irlanda, debe su nombre a que ocurre en la planicie de Gavra, aunque no ha podido identificarse a qué lugar actual correspondería a este sitio. Al final, después de mucho derramamiento de sangre en el que incluso Kirby perdió la vida, las fuerzas del rey consiguen la victoria, exterminando casi por completo a la Fianna, de la cual solo sobreviven un puñado de guerreros, entre ellos Caoilte MacRonain, que era un sobrino de Fionn, y Oisin, hijo del líder de la Fianna, aunque él sobrevivió porque no estuvo presente en la batalla, puesto que él seguía viviendo en Tir na Nog. Algunas fuentes indican que Fionn participó en esta guerra y que fue aquí donde pereció, mientras que otras fuentes señalan que para el momento en que sucedió la guerra de Gavra, Fionn ya estaba muerto. Sin embargo, Fionn sí hace aparición en esta guerra sin importar la versión que uno lea, ya sea en vida o como una especie de fantasma, pues es él quien da sepultura a su nieto Oscar, hijo de Oisin, su pariente más querido y al que veía como sucesor, mientras lloraba desconsolado, siendo esta la segunda y última vez en la que Fionn lloró en toda su vida. Luego de cumplir su cometido, Fionn se desvanece o es decapitado por un guerrero llamado Eiclich mac Dubhdren. Así, la batalla de Gavra, la cual por cierto todas las fuentes sin excepción indican que ocurrió en el año 284, termina con la extinción definitiva de la Fianna de Irlanda, la cual nunca más volvió a resurgir. Ahora bien, pese a que ya les conté una versión de la posible muerte de Fionn, la verdad es que el destino de este personaje es incierto, pues las fuentes no se ponen de acuerdo en cómo terminó la vida del líder de la Fianna y hay distintas versiones de cómo ocurrió, aparte de esa que cuenta que pereció en Gavra. Por ejemplo, hace rato les conté que previo a la fragmentación de la Fianna, un hombre llamado Cronanac había profetizado lo que iba a ocurrir. Pues bien, esa historia sigue su propia línea, ya que cuenta que también se profetizó que Fionn moriría en tal contienda, por lo cual el líder de la Fianna pensó en abandonar Irlanda para evitar tal destino, pero sus amigos, que lo amaban mucho, no se lo permitieron. Por otro lado, uno de los nietos de Gol mac Morna, enojado por el sometimiento de su clan a los Vaisne, junta a muchos aliados y declara la guerra al clan de Fionn, comenzando la batalla de Athbree, en la cual Fionn perdió la vida rodeado por 5 guerreros, quienes lo atacaron sin parar, aprovechándose del cansancio del líder de la Fianna y de su resignación, pues al verse rodeado, Fionn supo que ya no había escapatoria y no luchó más. Y esta historia también nos dice que fue la muerte de Fionn lo que ocasionó la fragmentación de la Fianna y las hostilidades de los Vaisne hacia los Morna. Otra versión cuenta que incluso ya había muerto desde la batalla de Ventry durante su enfrentamiento contra la hija del rey de Grecia. Otras versiones un poco menos honrosas de su muerte cuentan que Fionn, al saltar, ya fuese un río o un acantilado, se golpea fuertemente la cabeza con una roca debido a que se le había impuesto un guis, o sea, una especie de maldición que dictaba que ese día no debía realizar ningún salto. Y bueno, pues por ese golpe pierde la vida. O también se dice que fue asesinado a traición cerca del río Boyne un año antes de la batalla de Gavra. Sin embargo, muchas de estas historias solo nos llegaron como referencias escuetas en otros textos. No hay ninguna fuente o historia, o al menos no llegó hasta nuestros días, que se dedique a hablar exclusivamente de la muerte de Fionn, lo cual resulta curioso. De igual modo, se cuenta que, sin importar la causa de su muerte, años después de esta, Fionn reencarna en un hombre llamado Mongan, hijo del dios Manannán mac Lir, con una princesa mortal. Mongan se volvió muy valeroso y uno de los mejores reyes de Irlanda, pero prefirió vivir como un mortal y nunca dejó que quienes sabían su secreto lo difundieran. Pero incluso hay otra versión fuertemente aceptada y que se ha vuelto la más popular, que nos dice que Fionn jamás murió, sino que en algún momento determinado, ya fuese por resultar gravemente herido en batalla o porque simplemente ya estaba muy cansado, se retiró a dormir a una cueva para sanar su cuerpo y su espíritu. No se sabe en qué lugar está dicha cueva y muchos lugares de Irlanda y Escocia afirman que es en su localidad en donde se encuentra tal caverna encantada. Lo único que se conoce con certeza es que en dicha cueva descansa Fionn, junto con el resto de la Fianna, que de alguna forma llegaron allí, aguardando el momento preciso en que Irlanda pase por un momento de extrema necesidad. Entonces alguien deberá encontrar la cueva y hacer sonar 3 veces el Dord Fiann, el cuerno de la Fianna que estará allí sobre una mesa, para despertar a los guardianes de Irlanda
Irlanda y que estos acudan a ayudar nuevamente a su gente. Y bueno, Masters, ese fue en resumen la historia de Fionn McCauley. Ya solo para terminar haré algunas anotaciones finales. Cuando San Patricio comienza su labor evangelizadora en Irlanda alrededor de la primera mitad del siglo V, es decir, casi 2 siglos después de la supuesta muerte o desaparición de Fionn, el misionero se encuentra con Caolte MacRonain y con Oisin, quien había regresado hacia unos cuantos días de la Tierra de las Hadas. Estos dos antiguos guerreros sobrevivientes de la Fianna son quienes informan a Patricio de todas las hazañas de Fionn y sus compañeros, gracias a lo cual se pudieron recopilar por escrito. Obviamente no podemos afirmar que esta historia sea cierta, y lo más probable, sobre todo por la edad que tendrían Caolte y Oisin, es que no, pero lo que sí es cierto es que hasta antes de la llegada del cristianismo a Irlanda, que sí sucedió en la primera mitad del siglo V, no existía la escritura como tal, y toda la tradición y el conocimiento se transmitían de manera oral. Con la llegada del cristianismo llegó también la escritura latina, y fueron los monjes católicos quienes recogieron y plasmaron en textos toda la mitología y leyendas que pudieron recopilar del pueblo celta irlandés, incluido el ciclo feniano. Gracias a esto solemos encontrar historias con una evidente influencia cristiana o que fueron añadidas posteriormente a la tradición primigenia. Un ejemplo de esto es una historia que cuenta que Fionn, al chupar accidentalmente su pulgar mientras lavaba su cara en un río, tuvo una revelación de que en un futuro, en tiempos de incertidumbre, aparecería Kieran MacAnswer, que significa el hijo del carpintero, para salvar a Irlanda. Esta historia obviamente es una referencia al Mesías y es un intento de ligar a Fionn con Jesús y con la religión cristiana, pues de este modo el héroe más grande de Irlanda habría aceptado al Dios único y a la verdadera religión, por lo cual los irlandeses también deberían hacerlo. Otro dato es que según el Lagalamna Senorak, Fionn habría vivido más de 2 siglos. El párrafo dice más o menos así: 200 años en condición floreciente y 30 más libres de debilidad fueron la existencia de Fionn hasta el momento en que dio el salto a la vejez. Explícitamente se nos narra que Fionn vivió 230 años de plenitud, más los años que pasó como un anciano, cantidad que no se nos especifica. Pero así entendemos que el líder de la Fianna tuvo una vida muy prolongada. Asimismo, el recuerdo de Fionn jamás se olvidó e incluso varios de sus elementos se heredaron a las leyendas artúricas. Y aunque el ciclo feniano original estuvo algo difuso por un tiempo, volvió a cobrar muchísima fuerza gracias a los poemas del escocés James Macpherson, que si bien son una invención del poeta, ayudaron a revivir el interés por las antiguas historias irlandesas, lo cual impulsó a recuperar todos los textos antiguos que las contenían. Y así, esas historias se convirtieron en un símbolo nacional para Irlanda en los años finales en que luchaba por lograr su independencia de Inglaterra, la cual finalmente consiguió en diciembre de 1922. Y desde entonces, muchos grupos revolucionarios y políticos han retomado el nombre de Fianna en su lucha y han usado el recuerdo de Fionn como estandarte. De esta manera, podemos ver que Fionn es un personaje sumamente importante y querido para la Verde Erin, y que por ende merece todo nuestro respeto, admiración y cariño. Y esto va para esos brutos que en el FGO solo lo ven como un cubito dorado y que se la pasan haciendo el mismo estúpido meme una y otra vez y que ignoran el pedazo de héroe que fue. En serio, todos esos que desprecian a Fionn por seguro ser un inútil cuando en realidad es uno de los mejores Lancer AOE que hay en el juego actualmente, vayan y ching. Bueno, Masters, ahora sí, el video y la historia de Fionn han llegado a su fin. Espero que les haya gustado tanto esta como la primera parte. Les comparto que este es uno de los videos en que más a fondo he investigado, porque Fionn es un personaje que me encanta y que me parece increíblemente interesante, más que Cuchulainn, por lo cual disfruté mucho hacerlo, pese a que me tardé demasiado, creo que casi un año desde que comencé a investigar. De hecho, este video era el último que me faltaba por cumplir de los ganadores de la antigua sección del examen de Da Vinci, a petición de una persona cuya cuenta, en ese entonces, recuerdo que llevaba el nombre de Bartholomew Roberts. No sé si siga llevando ese mismo nombre, o si sigue existiendo, o si la persona propietaria de la cuenta me siga viendo o se acuerde de que pidió este video, pero si sí, pues aquí está el video que me pediste. Te mando un saludo y perdón por la demora. Y bueno, si el video les gustó, recuerden compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. Eso realmente me hará muy feliz. En fin, Masters y amantes de la historia, me despido por ahora, pero nos estamos viendo en la próxima invocación. Cuídense mucho y que tengan muchos buenos rolls en el FGO. ¡Hasta luego!